Así es, Maciel, la entrevista del día, y hoy abordaremos un tema muy especial en el cual nos sentimos completamente identificados, y es que precisamente ayer se conmemoró el Día Internacional de la Niña, una fecha que empieza a conmemorarse desde el año 2012, una fecha bastante reciente en la que se programó, pero de cierta manera para hacer conciencia del nuevo rol de la niña en el mundo. Para ello nos acompaña la licenciada Susi Ayaida, ella es asesora nacional de género del Plan Internacional Guatemala. Qué gusto tenerla por acá para abordar esta problemática, porque no solo fue antojadiza elegir el Día Internacional de la Niña, se había marcado por años el Día Internacional del Niño en general, pero en el 2012 las autoridades mundiales y las organizaciones que velan por los derechos de la niñez, pues se proponen hacer conciencia para la equidad de género. Bienvenida. Gracias, Diana. Es un gusto estar acá. Bueno, sí, hace 4 años la Asamblea de Naciones Unidas establece un día específico para la niña, que es el 11 de octubre. Estos días específicos de conmemoración tienen su especialidad en que abordan problemáticas de violaciones de derechos. Y esto es por ello que tenemos un día específico de la niña. Tenemos el Día de los Niños, en donde incluimos a las niñas, pero es un día más en relación al país, no es un día internacional, pero sí aborda ciertas violaciones de derechos. Sin embargo, el 11 de octubre es un día en donde se llama a los estados a revisar cuál es la problemática que enfrentan las niñas. Y es que las niñas es un sector de la población en donde se marcan muchas de las grandes desventajas que se viven desde muy temprana edad, desde el nacimiento, y el que la familia dice con alegría es un niño o con tristeza es una niña. Entonces desde allí vienen discriminaciones que tienen un impacto grande en la vida de las niñas y de las mujeres. Bueno, y usted menciona un referente cultural, porque dice se celebra diferente cuando nace el primer hijo varón, o si en este caso, si el primer hijo es una mujer, se convierte prácticamente en todo un desafío, un reto ser una niña, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial. Claro, y es que lo que más afecta a la condición y situación de las niñas es lo que creemos, lo que socialmente construimos de ser niña o de ser niño. Nosotros nacemos biológicamente diferentes, pero esas características físicas no deberían de conducirnos a tantas desventajas. Sin embargo, allí viene todo lo que la sociedad construye alrededor de ser una niña. Pobrecita, o es débil, o es una chillona, aprender a cocinar, aprender a usar su muñequita. Una princesita. Una princesita, el tema de las princesas y del príncipe y el amor. Todo esto va a tener un impacto en el tema del noviazgo, de la negociación incluso, el tema de la violencia sexual, de la violencia contra las mujeres, porque son construcciones sociales más que realidades, porque biológicamente nosotros tenemos la misma capacidad que los hombres y las niñas y los niños también. Bueno, y en toda esta problemática, ¿qué aristas son las que se han enmarcado como aspectos importantes para analizar y replantearnos la ruta, no solo como padres, sino como sociedad, para cambiar la historia de las niñas? Bueno, para nosotros en plan internacional hay 3 puntos fundamentales. Uno de ellos es el embarazo en las niñas, tenemos una gran preocupación. Cada día nacen 14 niños cuya madre es menor de 14 años. Bueno, y estas son cifras dadas por el Observatorio de Salud Reproductiva, ¿lo sabe? Claro, entonces esta es una de las grandes preocupaciones, el embarazo en las niñas, y luego tenemos más de 71,000 partos de adolescentes entre 15 y 18 años. También esta observación es bien importante porque mientras las niñas enfrentan una situación de violencia sexual, muchas de ellas es por producto de la violencia sexual, también vemos el silencio, muchas veces, y la aceptación. Las niñas empiezan desde muy pequeñas a cuidar a sus hermanos, entonces nos resulta como natural el que una niña sea madre a los 12, a los 13 años. Otra de las grandes preocupaciones que tenemos es la falta de educación, de habilidades para la vida. Muchas niñas se retiran en el nivel básico y en el nivel diversificado ya no las vemos, ¿verdad? Esto limita sus posibilidades de autonomía, de tomar decisiones importantes en la vida, porque sabemos que necesitamos estar en el ámbito económico, tomar decisiones de nuestro hogar, tomar decisiones también en la sociedad, ser lideresas, pero la falta de oportunidad de educación es una de las limitantes para que las niñas puedan incorporarse a futuro en estos espacios.
Y otro de los temas que a nosotros como plan nos interesa mucho es el tema de matrimonio a temprana edad, el matrimonio forzado. 14 años que está por ley acá en Guatemala. 14 años es la edad mínima. En este momento el Código Civil no ha cambiado, muchos países ya hicieron esa modificación. Incluso 14 años para las niñas y para los adolescentes es a los 16. Esa es una gran desventaja y el marco internacional ya nos ha pedido hacer una modificación a la edad mínima. Pero fíjese que en esto no se queda allí. Tenemos 14 años como edad mínima, pero además de eso hay una dispensa judicial. Si la niña está embarazada, puede estar en matrimonio antes de los 14 años. Lo que hacen muchos abogados, muchos padres, las familias, es que resuelven embarazos a través de matrimonios sabiendo que es un delito, porque todo embarazo menor de 14 años debe de ser denunciado. También como una violación. Es catalogado como violación sexual. Entonces allí queda en la impunidad esa violación sexual arreglada con un matrimonio. Vemos a muchas niñas que deberían de poder estar en la escuela porque les limita la escuela, les puede poner en riesgo mayor de violencia y entonces esto hace que también el tema de la pobreza se mantenga con esta niña y con sus hijos y sus hijas. Es una situación muy injusta para las niñas porque muchas de ellas son dadas en matrimonio con hombres que hasta les triplican la edad. Hablamos directamente de la violencia sexual. Repetimos, esta es la problemática que no solo afecta a Guatemala, veíamos en las noticias las niñas cómo son sometidas en el Medio Oriente, un caso polémico, el de Boko Haram, donde varias niñas son secuestradas para ser utilizadas como esclavas sexuales de los soldados que estaban en guerra. Realmente erizaba la piel a ver esas cifras, pero no tenemos que girar por el mundo para entender esta problemática. En el área rural de nuestro país se dan mucho los casos de incesto. Detrás de cámaras pues mencionábamos que ya se está rompiendo un poco el silencio. 3.500 denuncias fue lo que se contabilizó el año pasado de niñas abusadas sexualmente. Estas fueron las que las mamás dijeron, esto está pasando, pero la mayoría de casos queda completamente en silencio. Sí, el silencio se debe también a la falta de oportunidad de tener justicia legal. Nosotros abogamos mucho porque además de la denuncia se puedan resolver estos casos, ¿verdad? Muchas veces vemos a las niñas embarazadas pero no al agresor, no a quien cometió esa violación sexual. Entonces es evitar el silencio y además dar habilidades a las niñas desde muy pequeñas en el hogar, en la escuela, en todo el ámbito social, para que aprendan a decir que no, para que aprendan a identificar también aquellas cuestiones que no les parecen. La autoconfianza, el autorrespeto, sí, el autoconocimiento. El autoconocimiento del cuerpo también. Hablamos que el primer territorio es el cuerpo y debemos también hacer ejercicio de nuestros derechos. Entonces, una niña que es empoderada desde muy pequeña sobre su cuerpo, sus derechos, es una niña que va a correr menos riesgos de violencia, porque la violencia ocurre principalmente por personas conocidas en el hogar, tanto en el área rural, en el área urbana. Todo el país se enfrenta a situaciones de violencia sexual, que muchos quedan en impunidad, que muchos quedan en silencio, pero que debemos realmente ser movilizadores de los derechos de las niñas. Ese es nuestro llamado, ¿verdad? A movilizarnos por los derechos de las niñas, a educar de una manera diferente, a tener juegos diferentes para los niños y para las niñas y no solo la muñequita de los trastecitos. Para abordar este tema nos queda, para concluir, un minuto. Quisiera que resaltara cuál debe ser el papel de la mamá en casa para educar, de mamá y papá al educar a la niña. Hay que replantearse esas nuevas modalidades, incluso ser equitativos si se tiene un hijo varón y una hija mujer. ¿Cómo podemos cambiar nosotros? Porque al final las mujeres somos las que educamos o estamos más enfocadas en la educación de nuestros hijos. Claro. Bueno, pues en la familia debemos de empezar a fomentar la igualdad, a distribuir las tareas entre mamá y papá de una manera más equitativa, más igualitaria. No es que los niños son únicamente para la calle, sino los niños y las niñas deben de tener las mismas posibilidades de juego, de estudio y de tareas que sean fáciles dentro del hogar. Es importante que a las niñas se les valore, se les genere mayor autoestima, que las niñas sientan en el hogar que son tan valoradas como sus hermanitos y que sus papás también sean un catalizador de toda esa importancia que las niñas tienen. Si las niñas ven que papá trata mal a mamá, ellas tampoco están siendo valoradas en ese sentido, ¿verdad? Mientras más vayamos avanzando en la familia, la comunidad, la sociedad tendrá que dar ese cambio también importante.
Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. El reto es para hombres y mujeres, padres de familia en general, tratar de luchar por esa igualdad, de educar a la niña con amor, con respeto y sobre todo con mucha autoconfianza. Señoras, un peligro latente en casa, el enemigo está en casa cuando se habla de violencia sexual. Hay que estar atentas a esas señales que nuestros hijos y principalmente nuestras niñas están dando. Así que con esta reflexión, pues les invitamos a que sigan en sintonía de Telediario al Amanecer y les agradecemos por la atención a este tema tan importante. Ya volvemos.